Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase, videoconferencia al respecto de las normas del transporte en una matriz legal, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar sobre el transporte terrestre con una orientación hacia la carga y las actividades están construidas hacia el transporte terrestre de pasajeros. Desarrollo de los temas que vamos a tratar. Básicamente debemos partir del concepto del marco legal de una empresa, entendiendo que el marco legal está conformado por toda la normatividad que nos afecta desde la óptica nacional e internacional, que se debe cumplir de manera irrestricta, obligatoria, y que afectan de una u otra manera dependiendo del tipo de empresa, la actividad económica, ubicación geográfica y ese tipo de características. Desde la óptica del marco legal en el transporte, hacemos referencia a la normatividad, ya vimos, internacional o nacional, de obligatorio cumplimiento y de aquellas que define la compañía en su ejercicio particular. Entonces, aquí surge una inquietud. ¿Cuáles son las normas que conformarán el marco normativo del transporte de la empresa? Eso dependerá de tres aspectos fundamentalmente. Por un lado, del tipo del actor dentro del transporte, si es un generador de carga, si es una empresa de transporte, si es un transportador independiente, con personas naturales, si son conductores. También, un segundo ítem, respecto a las características de la actividad del transporte que realiza la empresa. Si mueve productos perecederos, alimentos, si mueve acero, si mueve chatarra, y de la normatividad que no obligatoriamente se pueda adoptar. El término de matriz de requisitos legales es utilizado en un contexto de seguridad y salud en el trabajo que está amarrado, soportado, tiene un principal pilar y es el decreto 1072 de 2015. En su punto 24, en su último 24 dice, matriz legal es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de la actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, conocido como SGSST. ¿De acuerdo? Entonces, estamos uniendo de manera coherente el ejercicio. Pero vamos a centrarnos más en el marco legal en el transporte. En la recopilación ordenada y actualizada de la normatividad de la legislación vigente, que es de carácter obligatorio y que es adoptada por la empresa de manera libre según la actividad que realice, podemos hacer referencias a leyes, resoluciones, decretos, códigos, circulares, etc. Todos se deben especificar completos o como apartes específicos particulares para cada caso. El tipo de normatividad que debe estar contemplada en la matriz de requisitos legales depende de la normatividad nacional o internacional, como ya lo vimos, de la departamental y por supuesto la local. Claro, hay empresas de transporte que se mueven por todo el territorio nacional y o a veces prestan servicios internacionales. Entonces debe conocerse ese marco internacional, nacional, departamental o local dependiendo de la misión o visión de la compañía. Esa normatividad específica de la actividad que realiza la empresa se amarra con las normas técnicas sectoriales particulares. Entonces hay una diferencia entre la normatividad técnica al respecto del transporte de carga y del transporte de pasajeros. La normatividad acogida voluntariamente por la empresa suma en función de cumplir los requisitos mínimos, de tal manera que a veces las organizaciones se colocan
un poco por encima de esa normatividad, un poco por encima de esos requerimientos, de esos lineamientos, en función de cumplir tranquilamente la normatividad base. ¿Para qué sirve una matriz de requisitos legales? Pues claro, es que la compañía busca que se conozca, que la organización se actualice continuamente y que garantice su cumplimiento en función no solo de que no le pongan parte, sino de construir una cultura de mejoramiento que arranca desde los mínimos que exige la ley. Eh, los mencionados requisitos legales que le corresponden, pues son ese marco base para iniciar un proceso. Dentro de las fuentes de consulta para actualizar los requisitos legales a cuanto a transporte terrestre tenemos la página del Ministerio de Transporte, www.mintransporte.gov.co. Les recomiendo que la visiten porque nos lleva a una biblioteca de normas actualizada, interesante y gratuita. Otra página que les quiero presentar interesante es zonalogística.com. Por supuesto, la www.alcaldiabogotá.gov.co. Ahí vamos a tener una caracterización especial para algunas de las actividades que estamos desarrollando y la de Colfecar, colfecar.org.co. Colfecar para transporte terrestre de carga. Veamos unos ejemplos de matriz de requerimientos legales respecto del ejercicio entregable con actividad. Entonces voy a abrir un archivito a manera de ejemplo que les puede servir para que trabajen eh, la actividad entendiendo que esta matriz está organizada para transporte de carga. Entonces está la resolución 3500 que habla del tránsito y transporte, desarrollo territorial, expedida por el Ministerio de Transporte, de Ambiente y Vivienda del Territorio Nacional del 21 de noviembre de 2006 y es un documento en donde se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los centros de diagnóstico automotor para realizar las revisiones técnico-mecánicas y de gases de los vehículos automotores que transiten en el territorio nacional. Artículos, aplican todos los artículos. Observaciones, determina que la revisión de gases de vehículos automotores de servicio público se realizará anualmente y que los de servicio diferente al público cada 2 años. Señala que los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión tecnomecánica y los de gases al cumplir 2 años contados. La empresa la idea es revisar para cada caso en particular si la empresa cumple o no, quién es el responsable, qué frecuencia tiene, qué registros se generan eh, y aquí para cada caso particular cuál fue la última la fecha de actualización. Esta, por lo menos para los vehículos de transporte de pasajeros, pega, tiene que ver. También está la legislación en torno a una resolución, la 1969, de tránsito y transporte y desarrollo territorial, en donde el secretario distrital de salud de Bogotá, eh, con base en la ley novena del 79, dictamina el 20 de mayo del 92 la reglamentación de los niveles de emisión permisibles de contaminantes producidos por motores diésel. Esa nos suma también para el transporte de pasajeros. Y tenemos el decreto 4895 de transporte del Ministerio de Salud y Seguridad Social, que define un auxilio de transporte para, en ese caso, para el 2011, de tal manera que son aspectos que tienen que ver con el tema del tránsito y transporte. Por ejemplo, miremos otras del Ministerio de Transporte. En donde se crean dichas normas, donde se reglamentan
son obligatorios. Por ejemplo, está la ley, el decreto 1553 del 98 del Ministerio de Transporte, donde se crea el Código Nacional de Tránsito, en donde el artículo 45 indica que son obligaciones del conductor los vehículos. Portar extintor y equipo de prevención de seguridad, eh, y otros elementos de uso obligatorio en función de la seguridad y salud del trabajo, que son obligaciones de los conductores de los vehículos, portar con equipo completo de seguridad y de prevención en contra, para el manejo adecuado por carreteras, y todos los por carreteras, además de todos los documentos de ley. Como se pueden dar cuenta, este resumen, pues que toda empresa organizada debe tener muy claro una matriz clara de cuál es la normatividad que obligatoriamente tienen que cumplir. Este es un ejemplo, y con esto pues doy cierre al ejercicio. Muchas gracias y buen resto de día.